Archivo Criollo. Memoria, historia y cultura argentina. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Archivo Criollo. Yo soy Lucio Sammartino. Yo soy Nafa Paz. Y en este podcast, el podcast que inventamos ya hace 8 capítulos más o menos. Es un montón. La idea es básicamente contarles historias que pasaron de verdad, pero parecen mentira y todas vinculadas a la idiosincrasia criolla argentina, por Exactamente. Sí. Ya van 8 capítulos, va un mes y medio. Hay más mucho o menos. de 8 hoy, ¿no? Me parece. Sí, literal. Me voy a fijar. Un mes ya mucha gente interactuó con nuestro contenido, ya mucho comentario, mucha pelea en TikTok, mucha pelea en todos lados, pero la realidad es que un poco se está cumpliendo el objetivo y es, que las historias argentinas hagan Que ruido. escuchen estos dos boludos. Claro, que nos den un motivo para seguir grabando. Claro. Pero sí es cierto que ya ha pasado que la gente nos ha dicho como, uy, ya conocí esto gracias a ustedes. Y que aunque sean 2 personas Nos han hecho pedidos para, hablen de esto, hablen de lo otro. Es verdad, eso es más no lo estamos inventando. Es verdad, sí. Y de hecho, uno de los capítulos que se viene pronto viene también de ese pedido. Pero hoy ¿qué tenemos hoy? Hoy 8 de marzo. Bien, es un día importante, la realidad. 8 de marzo estamos en un capítulo que para mí va a ser uno de los más importantes del año. En realidad todos los que tengan que ver con alguna efeméride, porque acercamos un poco más de esta cultura popular o de este archivo a la gente. Pero hoy especialmente es un capítulo que apela un poco a la nostalgia, para nosotros argentinos bien nostálgicos, y es nada más ni nada menos que María Elena Walsh. Bien, me gusta. Sí. Me gusta. Y vamos a verla desde otro lugar. O sea, a ver, desde el lugar que la conocemos, que es cómo impactó nuestra infancia, pero hoy quiero que entendamos bien cuál era esa infancia que existía antes de ella. Si tuvieses que ponerle un título al episodio, ¿cuál sería, por ejemplo? María Elena Walsh, la infancia era otra cosa. Ah, me encantó. Eso, y a mí también. Aparte es un capítulo bien nostálgico. Si les gustó el de Mafalda Sí, no, me encanta, pero igual eso que decís es como un poco fuerte, o sea, ¿qué significaría exactamente? Bien, a ver. ¿Qué es la infancia antes de María Elena Walsh, básicamente? Lo que vamos a ver es que es muy loco de pensar porque tenemos muy interiorizado, pero antes todo lo que era relativo a la infancia funcionaba en forma de moldear a los niños que estaban creciendo. Y con María Elena Walsh la realidad es que empezó a verse como algo que teníamos que escuchar a los niños. No algo como que teníamos que estar intentando moldear. Pero bueno. Si tuviésemos que dar un contexto, por si hay un desprevenido que no la conoce, o sea, ¿quién era María Elena Walsh, por ejemplo? Bueno, María Elena Walsh, en lo que conocemos hoy, era una escritora, cantautora infantil, pero no arrancó como eso. Okay. Entonces, mucho antes de lo que conocemos de Manuelita, María Elena Walsh, el primer reconocimiento que tuvo fue a los 17 años y era poeta. O sea, escribía poesía. Y no era una poeta menor ni algo. Era una poeta ya bastante importante. Consagrada. Sí. No, o sea, no consagrada, pero sí había alcanzado hitos a los 17 que hoy son muy difíciles para muchos artistas. A los 17 años publicó Otoño Imperdonable. Y esa obra, o sea, su primera obra, fue celebrada por Borges, Juan Ramón Jiménez y Neruda. Flojito los nombres. Sí. A ver, este ensayo es catalogado, acá yo me basé mucho en un artículo muy importante, que es un ensayo que escriben en una facultad acerca de ella, y hablan sobre que esta poesía que ella había escrito era transgresión y poética del absurdo. Y esta palabra absurdo, es algo muy importante y que nos va a acompañar a lo largo de este capítulo, porque ella se la describe como una artista que hace mucha irrupción meteórica en la poesía argentina. Y es muy importante a nivel de... Después vamos a analizar un poco en profundidad algunas frases y lo vas a entender. Okay. Entonces, lo interesante de esto no es que solo era buena, es que la formación que ella tenía literaria era de tradición simbolista, tenía mucha metáfora elaboradísima para su edad y mucha conciencia del lenguaje. Por ejemplo, una parte de este poema dice: entonces yo era tan niña que no sabía el nombre de las flores. Y ahí es donde podemos escuchar y ver el primer vistazo de infancia, donde ella empieza a asomar este interés sobre esta etapa de la maduración, por así decirlo. O sea, que ese giro hacia lo infantil de María Elena no fue un descenso a nivel creativo o en su carrera, sino como que fue una decisión estética, ¿no?, que apuntada por ella.
ella no es que bajó al género infantil, sino que decidió tomarlo y elevarlo, empezar a cuestionárselo como algo poético. No es una edad, sino que es algo poético. O sea, y de la poesía nos vamos a la parte musical / infantil, pero ¿cómo entra en escena eso infantil que estás contando? Bueno, ¿cómo entra en la escena de lo infantil? Para mí es básicamente lo más icónico de Marielena Walsh. Y ella entra con una ruptura vital y entra un nombre acá que es muy importante, que es Leda Valladares. Leda Valladares no solo termina siendo su pareja profesional, porque forman el dúo Leda y María, que es muy reconocido, sino que son pareja también desde lo personal en los años 50. O sea, el contexto es Argentina ultra conservadora, o sea, el concepto de lo femenino ultra tradicional, y de repente ella está de novia con otra mujer y constituyen un dúo profesional muy reconocido. ¿Y era sabido en ese momento que eran pareja cuando hacían el dúo? Bueno, esto es interesante porque en realidad ella se va a París con Leda, cantan folclore juntos, pasan por muchos clubes nocturnos, incluso Crazy Horse, que es muy reconocido allá, ya son cosas que no encajan en el molde de la época de ella. Y ella, algo como muy característico, es que ella nunca expresó públicamente, abiertamente, como chicos, yo tengo una pareja homosexual, sino que más bien dejó que el agua corra, como sí, es mi pareja, me muestro y ya está. Nunca hizo como de eso una bandera, pero sí lo hizo de algo cotidiano, que termina siendo un símbolo también más importante. Esto igual, ella fue su primer pareja, porque después ella está con Sara Facio, que estuvo 30 años con Sara Facio. Pero bueno, esto que me preguntás, ella no lo convirtió en una bandera, o sea, no hizo un movimiento de sus relaciones, sino que lo vivió con coherencia, como bueno, esta es mi vida. Es mi normalidad. Es mi normalidad, literal. Así que nada, un poco como yo hablando de eso, que para mí esto es bastante constitutivo de lo que estamos hablando del 8M, recordemos que, a ver, hay muchos motivos por los cuales conmemoramos esta fecha que es muy importante para las mujeres y para el feminismo en sí mismo. Pero para mí este capítulo no es en símbolo de protesta, sino es más bien en enaltecer a una mujer que debería ser recordada por los siglos de los siglos. Bueno, eso también tiene mucho del 8M, ¿no? Dentro de lo que es su simbología, digamos. Pero ahora sí, explícame el antes de Marielena. O sea, okay. Ahora sí viene como una parte que es bastante importante. ¿Cuál es el antes de esta infancia de Marielena Walsh, básicamente? Antes, o sea, si pensamos en las canciones o los cuentos de antes, eran sumamente didácticos, moralizantes, escolares. O sea, si vos puedes imaginarte una canción de antes, era aprender a contar. Sí, esa Pepe. Sí, aprendemos a contar, tipo como 1, 2, 3. El nene, o sea, vos, ¿cómo el adulto veía un nene? Como un adulto en formación. No era un niño, era alguien que potencialmente se iba a convertir en un adulto. Entonces las canciones infantiles tenían funciones 100% pedagógicas. Era como, esta canción que yo te voy a poner es para que aprendas los verbos, básicamente. Entonces no había lo absurdo que es esto que hablamos, no había ironía, no había juego lingüístico, era eso, que aprendan. O sea que el niño, es fuerte decirlo, pero es como era un proyecto de adulto, digamos, ¿sí? Ya desde chico. Sí, era un proyecto de adulto. Y ahí es la disrupción. Y ahí es donde entra ella, digamos. Exactamente. Por ejemplo, en 1960 publica Tutú Marambá, que ahí es donde entra esto del no sentido. Que es, o sea, las canciones de Marielena Walsh divierten al niño. Y como citando, esto me da mucha risa, me voy a sentir como los que citan RKT hablando. Pero, o sea, la canción Tonta escribe Tilín, tilín, el gato y el violín, la vaca vacuna se trepa a la cuna. Y eso es, o sea, eso era totalmente revolucionario para la época, literalmente. Porque ya eso era considerado arte infantil. El arte no estaba en las infancias y mucho menos algo absurdo y sin sentido. O sea, ¿cómo le vas a dar al nene algo que no tiene sentido? Y después viene la famosa canción, El reino del revés, que dice: el reino del revés, nada el pájaro y vuela el pez. Que bueno, ahí es, lo absurdo no es un caos, sino que hace una reorganización simbólica de la realidad. O sea que el chico deja de ser objeto de corrección, por decirlo de alguna forma, y pasa a ser sujeto imaginativo. Exactamente. O sea, un ser que puede imaginar lo que está oyendo, digamos. Literal, o sea, imagínate también eso, lo que
lo que representa para una infancia. El niño que solamente tenía que contar hasta 10, de repente está soñando. Y siguiendo un poco con este hilo conductor de el lenguaje como juego, o sea, en cuál de otras canciones podemos encontrar como esa. Bueno, hay una canción que es muy conocida, el del Gulubú, que es cuando ella mete las onomatopeyas y lógicas dentro de las frases que son muy absurdas. Y esta es, pero jamás, requete, jamás volvió a llenarse de agua. Y ese requete, estás validando un vocabulario del niño. Esto es el placer en el lenguaje. O sea que profesionaliza el género porque lo trata con la misma complejidad que la poesía adulta, por decirlo de alguna forma. Literalmente. Profesionalizó lo que sería el género infantil. Es exactamente eso. Después viene un cuento muy bueno, que es de Dailam Kifki, que yo voy a aprovechar para nombrar a mi mamá, porque es un libro que nos leía mi mamá a nosotros de chicos, nos leía siempre antes de dormirnos, eso es muy yankee. Vos siempre fuiste muy culta de eso. Eso por los padres que me tocara. Mi mamá nos juntaba y nos leía este libro, que es de un elefante que vuela y la familia recorre ministerios y sindicatos como para encontrarlo. Es muy zarpado. Es absurdo, hay una crítica suave o no tan suave, y el niño aprende que el orden social puede ser cuestionado. Obviamente, adivinemos, este libro, o sea, en dictadura también lo bajaron, pero no era tan político, sino era el nene de repente también teniendo opinión. Eso te voy a preguntar, estos cuentos, bueno, las canciones ya sabemos, pero estos cuentos, si alguien quiere buscarlos por internet, los puede encontrar, o hay en bibliotecas, los podés buscar, hay un libro tipo un cuentario de María Elena Walsh. Sí. En internet obviamente están formal e informalmente, pero bueno, en las librerías están todos. O sea, Dailam Kifki es un libro que tenés que tener, es así. Así que sí, están. Bueno, yo tengo un libro ahí de Mariana Walsh, pero no lo puse. O sea, es muy del 8M porque el libro se llama El feminismo y lo escribió ella, pero no es del canon infantil del cual estamos hablando. Okay. Pero bueno, nada, ella tiene libros de todos los colores. Después nada, ya acercándonos un poco a los reconocimientos y eso, es lo que decimos. La obra de ella marca un antes y un después en la literatura infantil. O sea, los poemas entran en la poesía argentina. Los poemas infantiles entran dentro del espectro de poesía argentina. O sea, básicamente lo infantil deja de ser algo menor. Entonces el cambio no fue solo estético, sino que también fue cultural. Literalmente. O sea, ¿vos te podés imaginar una infancia sin Mariana Walsh? ¿Tu infancia? No, porque a mí, por ejemplo, hay muchas canciones que se me vienen a la cabeza, así repasándolo muy rápidamente. Bueno, Manuelita, creo que es el gran exponente. Todos vimos o escuchamos las canciones. Sí, o sea, sí. Está como muy arraigado de manera tácita, ¿no? De manera casi por inercia. En la infancia. Voy a ponerte muy gráfico cuál es el antes y cuál es el después de la infancia de Mariana Walsh. Bien. Antes de Mariana Walsh. Infancia igual disciplina. Canción igual moraleja. Siempre algo tenías que aprender. Niño igual adulto incompleto. Después, infancia igual imaginación. Canción igual poesía. El niño, un sujeto con un mundo propio. O sea, cuando lo ves así es increíble la libertad que le dio esta mujer a los niños. No, y lo increíble es que lo hizo también una mujer que tampoco encajaba en su época, si te pones a pensarlo. Para nada. Y no incomodó, y eso es lo loco. Sí. O sea, se metió de manera natural, creo que también, ¿no? Literalmente. Pero imagínate que una mujer de la comunidad, hablándole a los niños, cambiando... O sea, si eso no es 8 de marzo, de 8M es... Esto, una mujer que se metió, tuvo que cargarse a todo el mundo en silencio, en una época también tuvo que pasar todas las épocas oscuras de este país, rompió todos los moldes estéticos, vitales, de infancia, se metió aparte con algo muy sagrado, que es la infancia. Sí, es un gran exponente de la fecha, digamos. Literalmente. Entonces, ¿qué pensás, amigo? La verdad que me encantó, o sea, porque la verdad de Mariana Walsh es como decís vos, creo que los de nuestra generación y bueno, pero quizás nuestros padres también, que un poco capaz nos inculcaron o nos hicieron escucharla o en la escuela, o sea, creo que estuvo en la infancia de todos, pero quizás no lo tenías tan presente. Yo desde el lado de los libros y los textos no lo tenía tanto, no sabía que había sido poeta, por ejemplo. Sí. Pero sí desde la música, o sea, todos conocemos una canción de ella y probablemente la hemos cantado más de una vez por cantarla o tarareándola.
El mundo del revés, por ejemplo. El mundo al revés, totalmente. Entonces, básicamente, antes de Mariana Walsh, la infancia era otra cosa. Y la infancia era otra cosa, es verdad. Sí. Habría que preguntarle, no sé, a nuestros abuelos, quizás, cómo era. Pero sí, igual me parece muy loco porque después de ella todos empezaron a hacer canciones infantiles. Y de hecho en Argentina yo creo que es un país donde hay mucho lugar para artistas infantiles. Y mismo hoy, en este contexto, todavía sobreviven los artistas infantiles. Exacto. De este género. Y María Elena Walsh tranquilamente podría haber tenido un programa de eso, Sí. ¿entendés? O sea, Sí. podría... Así que Pero bueno. me encantó el capítulo, la verdad. Ese fue el capítulo de hoy, en el 8 de marzo, un día muy especial para el país como para el mundo. Sí, en el mundo, pero bueno, acá en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, en lo que es la capital, tiene bastante trascendencia y Sí. bueno, seguramente va a haber mucha movimentación durante el día. Pero me encantó la verdad y que lo traigamos y lo refresquemos, me parece espectacular y encima lo traigas vos. Así que mucho mejor. Eso, chicos, gracias por escuchar. No se olviden de suscribirse a Spotify, en YouTube, nos encuentran como Archivo Criollo, comenten, reaccionen, nos dejan sus comentarios, buenos, malos, no importa, nosotros leemos todo. No hay Debatan problema. entre ustedes. ¿Cómo Claro. les gusta debatir entre ustedes? Debatan. Ponemos una frase y la gente ya está tipo, no sé si esa frase. Debatan que a nosotros nos sirve, no nos vamos a quejar. Nos divierte, así que podemos ver las reacciones. Así que bueno, esto fue Archivo Criollo, yo soy Lucio San Martino Yo soy Nazapaz. y nos reencontramos en el próximo capítulo. Chau. Archivo Criollo. Memoria, historia y cultura argentina.